para que el pueblo Nabac tuviera la Biblia. Es una historia terrible de tragedia. Es posible que alguno o alguna tenga una historia así en el futuro y que no te gustaría. Es más, si tú pudieras saberlo. Pero recuerda, Dios estará en tu futuro. Dios estará allí. No importa lo que pase. No importa lo que pase. Me ha tocado ver tanto sufrimiento en esta iglesia. He visto a muchas sufrir. He ido a un montón de funerales. Conozco todos los camposantos y todas las funerarias. He celebrado funerales. Mucho dolor, mucha tristeza. Pero jamás he encontrado a alguien. Yo todavía no lo he encontrado. Ninguna mujer que se enoje con Dios, porque de alguna manera su futuro está escrito por la mano de Dios. Póngase de pie por favor un momentito. Te damos gracias, Señor, porque tú ya sabes lo que nos va a pasar el día de mañana, en una semana, en un mes, en un año. Ayúdanos a salir de este evento con la fuerza, la dignidad. Yo puedo hacerles preguntas de mi presentación y ya ver cuántos años tengo dedicados a educación. 22, qué aplicadas, gracias. Y entonces me dijo, ¿dónde estoy? Mientras yo manejaba, yo tenía toda la paciencia, ¿no?, para hablar con ella. Le dije, ¿estás en Tijuana? Y me decía, Tijuana, y volteaba a ver, como tratando de encontrar algo por medio de la vista que pudiera conectarla con la realidad. Y en eso me dice, ya sé, Tijuana. La última vez que estuve aquí estuve en una boda. Le dije, exacto, estuviste en una boda. Estuve en la boda de mi Andrew, me dijo. Y yo, bueno, pues sí, de la mía, ¿no? O sea, de tu nieta. Entonces yo le seguí, o sea, dije, ándale, estuviste en la boda de Andrew. Dije, ¿cómo estuvo la boda? Uy, bien bonita, hermosa la boda, hubo música, todos estábamos felices. Ay, estuvo tan bonito, ya me estoy acordando. Y yo, oye, ¿con quién se casó Andrew? Ay, con una chamaca. Y yo, ¿en serio? Sí. No, pero espérate, déjame te platico. Y me empieza a describir a mi esposo. Es que él traía un traje gris con un corbatón en diferentes tonalidades de grises y se veía guapísimo. Y le dije, ¿y la chamaca? Llegamos a la casa de mi mamá, se baja y cuando la ve, como es una figura un poco, obviamente, con quien se relacionaba más, recuerda la casa de mis papás, vio a mi mamá y otra vez vuelve en sí, ¿no? Y entonces voltea y me ve y me abraza y me dice, la última vez que estuve aquí estuve en tu boda, te veías tan bonita. Y yo en mi mente decía, yo sé lo que hay en tu corazón. Te preguntarás qué tiene que ver esta historia con la prédica y yo quiero que digas conmigo, no tiene nada que ver, pero está chistosa. Y como estoy de acuerdo con el pastor Arturo que regresando después de comer y ya con el calor, así como que nos empezamos a dormir, quise contárselas, la recordé y dije voy a contarles acerca de eso. Pero yo quiero hablarte, seguimos hablando de esta mujer, de la vestidura de esta mujer virtuosa, pero hoy quiero hablarte en la nueva versión, en la nueva traducción, creo internacional, ¿sí? Versión internacional. Dice que es la versión que yo he estado usando, que ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Y hablamos sobre la ansiedad del día 1 y hace rato hablamos sobre la fortaleza, cómo el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hoy quiero hablarte sobre la dignidad. Y escribí y titulé este mensaje, La belleza de la dignidad, sanando la vergüenza. Lo contrario a ser dignas es la vergüenza. Y
justamente por el tema que avergüenza, no se habla tanto públicamente acerca de lo que es la vergüenza y lo que hace y los estragos de la vergüenza en nuestra vida. Pero para poder entender justamente esto, hablando de vestiduras, yo quiero preguntarte si tú sabes cuáles fueron las primeras vestiduras que una persona confeccionó en la historia de la humanidad. Fueron hojas de higuera que confeccionaron Adán y Eva, los primer hombre y la primer mujer que Dios creó. Entonces, para entender un poco más acerca de dónde vienen todas estas situaciones o esto que nos embarga y que nos roba la identidad que tenemos como hijas, vamos a irnos al principio. Entonces, si tienen su Biblia, si no, pueden verla aquí. Vamos a irnos a Génesis 3 y ahí viene el subtítulo que dice la caída. Y tal vez esta historia la has escuchado muchas veces, tal vez la has leído también todos los años cuando empiezas a leer la Biblia en un año, o a lo mejor nada más la has escuchado y nunca te habías ido como que versículo a versículo a entender lo que estaba sucediendo. Bueno, hoy lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales, sí está aquí atrás, ¿verdad? Sí. Del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Paremos ahí. La serpiente o el enemigo comienza una conversación con la mujer a través de una pregunta. Por eso las preguntas que nos hacemos son tan importantes. Esas preguntas que entretejemos en nuestra mente son importantes porque justamente la caída vino porque Eva permitió una pregunta. Seguido de eso, dice lo siguiente. Eva le contesta, yo digo, porque Eva siguió platicando con la serpiente, pero en fin, le contesta y le dice, no, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondía la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Pregunta general, ¿que Eva no era ya como Dios? ¿No fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Pero porque Eva permitió una pregunta y mantuvo una conversación con la serpiente, se enredó entre las insinuaciones y las dudas que metió en su cabeza, en su mente, y entonces fue que ella mantuvo esta conversación. Y esa conversación que mantuvo con la serpiente la llevó a la caída. Y gracias a Eva nosotras tenemos fecha de caducidad aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora yo quiero que prestes mucha atención en estas partes porque el enemigo no es creativo, Dios es creativo. Por eso tú y yo somos creativas. Hay creatividad en el ser humano porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el enemigo, Satanás, no es creativo. Entonces las maneras en las que tú vas a observar cómo él se acerca a Eva son la misma manera, las mismas estrategias, todo completamente repetido de cómo lo sigue haciendo en la actualidad. Satanás lo que hace es tomar lo que Dios creó y distorsionarlo. Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, voy a tomar la idea de Dios y la voy a distorsionar. ¿Sí lo ven? Todo lo que ves que hay ahorita y que le llamamos mal, son ideas de Dios que están distorsionadas por el enemigo y esa es la información que llega a la sociedad actual y en todos los tiempos. Continúa esta conversación. Entonces la mujer vio, di conmigo, Eva vio. Hablaba el primer día cuando hablábamos de ansiedad, decía cómo todo lo que vemos y lo que escuchamos lo tenemos que cuidar, porque entra a nuestra mente, entra a nuestro corazón, se siembra y más adelante sale de nuestra boca. Fíjense cómo dice que la mujer vio, una vez que estaba convencida,
vio el fruto. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo con que Eva vivía una vida perfecta? Eva era una mujer tan segura de sí misma que andaba desnuda. Era la única mujer, no tenía competencia, caminaba con Dios todos los días. Creo que eso es lo más hermoso de Eva, y que ahora tú y yo, gracias al sacrificio de Cristo, podemos también hacerlo. Pero Eva conversaba con Dios, estaba con Adán, administraban lo que Dios les había dado, vivía en un mundo de perfección. Pero Satanás supo engañarla, porque la Biblia dice que ella fue engañada. Engañarla por medio de sus ojos. Y fíjense bien lo que dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. ¿Sabes cuál es el engaño de Satanás? Poner tus ojos y mis ojos en lo único que no tenemos. Eva despreció todo lo que tenía. Eva despreció incluso lo que un verso antes dice: de todos los demás árboles podemos comer. Solamente ella no pensaba que Dios era injusto. Ella no entretejía esos pensamientos en su mente. Pero el enemigo llegó con una pregunta. Y entonces va y come y dice: así que tomó del fruto y comió. Y luego dio a su esposo, que obedientemente dio a su esposo que estaba con ella, y también comió. Y en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Ahí es la vergüenza. Tomaron conciencia de su desnudez. ¿De quién se escondían Adán y Eva en el momento que se hicieron esa vestidura de hojas de una higuera? Se escondían de ellos mismos. Porque cuando Dios les llama, lo vamos a leer al final, cuando Dios los busca, ellos van y se esconden entre los árboles. Pero en el primer momento que ven su desnudez, que se ven vulnerables, lo que hacen es cubrirse de uno y del otro. Dejan de intimar, de conectar, se rompe eso tan especial que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque entra y se interpone entre ellos la vergüenza. Entonces ya vimos que la primera vestidura son las hojas de higuera. Y esa fue la manera en que Satanás logró despojar a la primera creación que Dios había hecho, a Adán y Eva, los primeros hombre y mujer, de su identidad y separarlos de Dios. Ahora, esto no siempre ha sido así. Obviamente hubo esta separación y encuentras cómo Dios en amor, tú vas a ver toda la Biblia, es esa historia de un Dios buscando conectar y reconectar con nosotros. Y por eso es que viene Jesús en el Nuevo Testamento y muere en la cruz, y mediante este sacrificio perfecto es que nosotros podemos volver a tener una conexión directa con Dios. Entonces nosotras no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Porque la victoria Cristo nos las dio en la cruz. Dale un fuerte aplauso a Dios porque las veo bien dormidas. Ahora, el problema con la vergüenza es que sigue produciendo en nosotros la misma reacción que en Adán y en Eva. Nos escondemos. La vergüenza hace que te escondas. ¿Alguien se ha caído frente a muchas personas? Sí, a ver, ¿quiénes están conmigo? Yo una vez me caí justamente antes de subir así a una predicación. Se me dobló el pie y me caí, pero así una caidota, ¿no? Y te tienes que levantar, pero mi primer impulso era como esconderme. Pero uno con la vergüenza como que te olvidas del dolor físico. Y dices, no me pasó nada. Y te puede estar súper doliendo algo, pero tú sonríes y bueno, sin temor al futuro y no pasó nada y te ríes también. O sea, hay estrategias para evadir la vergüenza. Y ahora, esos son accidentes que pasan. No se te levanta el vestido, no sé, muchas cosas que las mujeres sabemos que nos causan vergüenzas, pero aquí hay un camarógrafo y hay algunos hombres. Entonces, ustedes y yo sabemos cuáles son esas cosas. El problema con la vergüenza es que la vergüenza que se siembra en nuestro corazón se crea como nuestra identidad. No estoy hablando de esa vergüenza de cuando te caes, no. De la vergüenza que se deja cuando nos despojan de nuestra dignidad.
Estoy hablando de abusos, estoy hablando abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. Estoy hablando de abandonos, de abandono presencial, que hay tanto en la actualidad, en los padres que están ahí, pero no están realmente porque están perdidos en un teléfono. Hola. La vergüenza que deja esos espacios se queda y se hace como parte de ti. Y entonces te pones esos nombres etiquetándote, que a veces puede entrar que esa vergüenza entró por un maestro o por una maestra, algo que te marcó, que a lo mejor para otras personas fue cualquier cosa, pero para ti fue importante porque traías un trasfondo y estabas en ese momento sensible a esa frase que se te dijo y entonces te causó tanta vergüenza y en la escuela te etiquetaron como ay, la que se cae, o ay, la que no sabe, ay, la que se hizo pipí en primer grado de primaria, y de repente piensas que eres la torpe, que eres la que todo le pasa y entonces creas eso como tu identidad. Eres la abusada, eres la que nadie quiere. ¿Qué frases se te han dicho que han causado en que tu corazón abrace y forme eso como su identidad? ¿De qué frases te has vestido, mujer? Sería la pregunta. ¿Qué frases son aquellas que te identifican? Que repites incluso tú constantemente en un tono de risa, como que no pasa nada, pero que en el fondo están creando en ti una identidad falsa. Y el problema con la vergüenza es que mientras no la llevemos a Cristo para ser transformada, esa vergüenza se va a transferir. La vergüenza que no se transforma, se transfiere. Y por eso tú y yo tenemos algunos dichos culturales que han pasado de generación en generación entre las mujeres, como todos los hombres son iguales. Y son mentiras que se han transferido de generación en generación, de boca de mamá a otra mamá. Y nosotras hemos abrazado a esa identidad. Imagínense en este tiempo, yo oro mucho por la generación actual. Porque es tanto el bombardeo en donde ves a una mamá, a una ama de casa, a una mamá que 24/7 se dedica a sus hijos. Y hay personas en la actualidad que a eso le están llamando esclavitud. Digo, qué fuerte que eso cause vergüenza. Necesitamos identificar este tipo de corrientes, de ideologías, estar al pendiente, que no se filtren y no se transfieran de nuestro corazón a nuestra boca y de nuestra boca a la mente y corazón de nuestros hijos. Las mamás tenemos la responsabilidad de transferir cultura. Lo que hacemos, lo que no hacemos. Las mamás transferimos también los papás, pero las mamás por lo regular también estamos modelando no solamente educación, sino fe. ¿Qué estamos transfiriendo a la próxima generación? Si no eres mamá, tal vez ¿qué estás enseñando a las generaciones pequeñas? A lo mejor sirves con adolescentes o con niños. ¿Qué clase de vergüenza estamos transfiriendo a las próximas generaciones? Hay narrativas familiares que son esas maldiciones de las que les hablaba el primer día, donde decía, se pasó de una generación a otra generación. Y hay cosas muy simples, pero hay otras que son importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, esta es muy simple, pero para que te des una idea. Por una temporada, cuando yo era niña, mi papá hasta la fecha trabaja, él tiene negocios, tiene tiendas en las que va y surte, pero la situación es que sus tiendas nunca han estado en la ciudad de Tijuana, donde vivimos, sino que están en California, como a unas 7 horas al norte de California, ¿no? Y entonces cuando éramos pequeños, nos quedábamos, a veces él viajaba, a veces íbamos con él, pero pues obviamente teníamos escuela y otras veces nos quedábamos con mi mamá y él se iba como 3 días a la semana y viajaba y nos quedábamos los 3 con mi mamá y mi mamá era muy joven, no sé, o sea, muy joven, estoy hablando, tenía en ese momento 25 años y nos tenía ya los 3, ¿sabes? Y yo recuerdo que en una ocasión sonó el teléfono de madrugada y ella fue y contestó y estaba marcando un hombre.
Y este hombre le dijo: oye, te estoy observando, sé que estás sola con tus hijos pequeños en casa, un día voy a entrar y te voy a robar una de tus hijas. Y una cosa aterradora para cualquier mamá que está sola en su casa. Y mi mamá comenzó a orar y comenzó a llenarse de Dios. Pero desde ahí ella dijo: nunca voy a contestar el teléfono en la noche. Y yo crecí dándome miedo. Si el teléfono sonaba en la noche, de verdad, mis hermanos y yo era como, nos daba mucho miedo. Era como, no contestes. Cuando me casé, estoy con mi esposo y suena el teléfono, porque todavía nos casamos hace 20 años, todavía había teléfonos inalámbricos, pero ya había celulares, pero también había teléfonos de casa. Y suena el teléfono de nuestra casa como en el primer mes. Y cuando sonó en la noche, mi primera reacción fue: no contestes. O sea, qué miedo. Y yo me acuerdo que él se empieza a reír. Y me dice: ¿por qué? Yo: porque puede ser alguien que te diga algo malo. Y él me dice: no puede ser una emergencia, hijo de médico. Necesitamos contestar, puede ser una emergencia. Y yo no. Me dice: ¿qué tienes? Si te dicen algo malo, pues les cuelgas. O sea, es más importante si es una emergencia. Era un patrón no nocivo, pero era un tipo de temor que yo traía y que no tenía sentido. Pero a mí me causaba temor, porque en algún momento pude ver los estragos que causó en mi mamá esa llamada. ¿Me siguen hasta aquí? Y así hay miedos, abusos, palabras, abandonos que nos son transferidos de generación en generación. Y es por eso que nosotros somos llamadas a cuidar nuestro corazón. Hay un versículo muy conocido. Ahora sí que son tal vez de los que más conocemos, de los que más utilizamos, especialmente en los grupos de jóvenes. Si creciste en iglesia o si eres una jovencita, seguramente lo has escuchado, y ese es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué es tan importante este versículo? Ahora, esta no es la única vez que la Biblia habla del corazón. La Biblia habla una cantidad enorme de veces del corazón. Jesús tomó un tiempo para dar una enseñanza acerca de nuestro corazón. Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso. David se encuentra en los Salmos pidiendo que Dios examine nuestro corazón. Quiere decir que el corazón es importante para Dios. Ahora, de este versículo no nos está diciendo que Dios tiene la responsabilidad de cuidarnos el corazón. Dice justamente lo contrario, que somos responsables de nosotras cuidar nuestro corazón. Ahora, vamos a poder entender más, y yo estoy segura que después que escuches esto, yo lo escuché cuando estudié el seminario bíblico y cambió mi perspectiva. Yo la idea que tenía en mi mente de este versículo era como que yo tenía que guardar el corazón en una cajita, como esconder mi corazón. Y entonces andar así como con límites, y digo, son buenos, los límites son buenos, ¿ok? Sino no hablar casi con nadie porque yo tengo que cuidar mi corazón, y todo se limitaba en las enseñanzas a cuida tu corazón, y a lo mejor también a cómo cuidar el corazón. Cuida lo que ves, lo que hemos estado hablando. Pero fíjense que en el hebreo bíblico antiguo, el corazón está compuesto por dos palabras. La primera es lebab, y significa voz de autoridad. La segunda es beit, y significa tienda o casa. La palabra corazón en el hebreo bíblico antiguo lo que significa es una voz de autoridad que vive en una casa. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón es una voz de autoridad que vive dentro de ti. Y determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque es una voz de autoridad. Y es importante que tú y yo prestemos atención. De hecho, cuando dice la Biblia, pon un vigilante, está diciendo, cuando habla de guardar, en el bíblico antiguo está hablando de pon un soldado que esté, ¿saben? Se les llamaban atalayas. En esos tiempos las murallas, por ejemplo, de Jerusalén eran tan altas, y entonces se ponían soldados y hacían guardia y estaban despiertos observando si iba a haber una invasión. Y si había una invasión, hacían mucho ruido, tocaban la campana y se preparaban para no dejar entrar al enemigo.
Cuando la palabra está diciendo guarda, está diciendo pon un vigilante, pero no cualquier vigilante. Pon un vigilante 24/7. Pon un vigilante que te avise cuando viene el enemigo. Pon un vigilante que no se duerma. Pon un vigilante que está despierto, porque tu corazón es una voz de autoridad que vive dentro de ti. Es impresionante cuando entendemos esto. Dile a la que tienes a un lado, tú tienes una voz de autoridad viviendo dentro de ti. Por eso, mujeres, es tan importante que nos llenemos de la palabra. Por eso somos tan insistentes. Sus pastoras que han estado compartiendo con esto, necesitamos amar la palabra de Dios, necesitamos hacerla nuestra, necesitamos memorizarla, conocerla, declararla, vivirla, sembrarla en nuestro corazón, porque esa es la voz de autoridad que vive dentro de nosotros. Fíjense cómo termina, o bueno, al menos este pasaje que estoy leyendo en Génesis 3, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y entonces Dios le dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Es Dios diciéndole: Adán, ¿a qué otra voz has escuchado? Adán, ¿a qué otra voz le diste autoridad? Adán, ¿quién te dijo? Adán, ¿quién contradijo mi palabra? Adán, ¿por qué creíste esa voz? ¿A qué voz has dejado penetrar en tu alma, Adán? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y sabes, hay tantas voces que nos dicen a nosotras todas estas frases que nos causan vergüenza y que se han robado nuestra identidad. Pero hoy tiene que ser el día, mujer. Este congreso tiene que ser un antes y un después. El trabajo, el servicio, el tiempo de oración con el que todos nos hemos preparado, toda la iglesia de Ágape se ha preparado. No va a ser en vano, mujer, porque hoy tú tienes que salir de aquí libre en el nombre de Jesús. Tú hoy tienes que abrazar la identidad que tienes en Cristo y dejar la vergüenza de una vez para siempre. Yo te he platicado ya 2 testimonios míos, tengo un testimonio más que compartirte. Y te dije cuando inicié hablándote la primera noche que mi hija mayor tuvo un embarazo muy difícil. Resulta que mis 3 embarazos fueron sumamente difíciles. Todos mis embarazos, a mí me encantaba estar embarazada a pesar de eso, pero eran estar en el hospital, eran vueltas, eran amenazas de aborto, eran malos diagnósticos, y Dios nos dio la victoria una y otra vez con nuestra primera hija, que ya les platiqué, con nuestra segunda hija, y cuando estábamos pensando en si nos embarazábamos o no, de repente parecía como un poco imprudente, ¿saben? Como otra vez quieren tener hijos. Sí, ya, pero yo era mi deseo, yo quería tener 5 mujeres, decía, quiero tener 5 mujeres. Y recuerdo que dijimos, bueno, vamos a tener un último bebé y ya. Y oramos por eso y bueno, me embaracé y yo les prometo que yo oré tanto y yo tenía la certeza que este embarazo iba a ser el mejor. Yo decía, voy a tener un embarazo como nunca antes y les voy a demostrar a todos los que me están diciendo irresponsable. ¿Se fijan lo que hay en mi corazón? Que no, o sea, que con fe vamos a poder lograr esto. Y mis primeras 20 semanas de embarazo fueron extraordinarias. Disfruté mi embarazo, anduve en tacones, sacaba la panza, me ponía cosas pegadas. O sea, yo era la más feliz embarazada. Pero en la semana 20, como en todos mis embarazos, comencé a perder líquido amniótico. Ese era mi problema principal. Tenía un problema en los riñones y se me complicaba y era una cosa terrible. Semana 22 se me viene trabajo de parto. Me paran el trabajo de parto, me regresan a mi casa a estar el resto de las 18 semanas que restaban del embarazo en reposo absoluto, no relativo, absoluto. O sea,
acostada, comer de lado, sonda, o sea, absoluto, no te sientes, no, acostada. 18 semanas. Comenzamos a orar, me comenzó a ir mejor, comencé a poderme levantar, reposo relativo en la casa. Y le creíamos a Dios por la vida de esta bebé. Muchas de esas semanas me dijeron, esta bebé ya va a nacer, la bebé no se movía, muchas veces tuvimos que salir con nosotros 2 niñas pequeñitas de 4 y de 2, despertarlas en la madrugada, irnos los 5, bueno los 4, ¿no? Y la bebé que tenía aquí 5, al hospital a que me hicieron el ultrasonido y saber si ya era el momento. Y bueno, clamábamos a Dios para que esa bebé pudiera estar la mayor cantidad de tiempo posible en mi vientre. Yo tenía promesas de parte de Dios para mi hija y yo declaraba esas promesas y estuve todo ese tiempo, sí lo aproveché ese tiempo sí estuve con la actitud correcta, orando, llenándome de la palabra y me sentía confiada. Dios sabe que yo me sentía muy confiada de ese embarazo. Yo decía, todo va a llegar a feliz término. Cuando cumplí la semana 30 me dicen, ¿sabes qué, Elena? Ya no se puede. La bebé tiene que nacer, pero ya es más viable la vida que a las 22 semanas, ¿no? O sea, es más viable que aquí fuera luchemos por la vida de esta bebé y podamos mantenerla con vida. Pues entonces nace Alexa, y cuando Alexa nace perfecta. O sea, recuerdo que Alexa, a diferencia, por ejemplo, de mi primer niña, Alexa nació así, llorando a gritos, así era chiquitita. Porque además como no tenía prácticamente líquido amniótico, pues el bebé no crecía, no tenía el peso, o sea, regular que tiene que tener. Entonces ella nació del tamaño como de un feto de 26 semanas. Entonces era muy chiquita. Y nació, yo recuerdo cuando la levantaron así, ella estaba moviendo sus brazos y sus piernas. Siempre le digo, Alexa, tú eres una guerrera, tú naciste así haciendo guerra. Y yo recuerdo que yo le gritaba al pediatra, había igual que en mi primer embarazo, muchos médicos en la sala. Y yo le decía, está bien la bebé, y recuerdo que el pediatra me decía, no la escucha llorar, o sea, el mayor temor de un prematuro son sus pulmones. Está bien. Nada más nació antes, es prematura, va a estar en cuidados intensivos, pero Dios nos había dado la victoria y yo salí de ahí tan agradecida. Vamos a llevarnos a Alexa a la casa en unas semanas, todo estaba perfecto. Hasta que Alexa, el doctor sale como a las horas, no sé, tal vez un día, 20 horas después del nacimiento, ya sabes, el posparto, la cesárea, o sea, yo no estaba en mi mejor momento. Y el doctor nos dice a mi esposo y a mí, ¿saben qué? Su niña tiene una sepsis en su sangre. Yo no sabía lo que era eso, ¿no? Les platico tal cual me lo dijo el doctor. Me dijo, mira, todo esto, o sea, me acuerdo así que nos explicó, tenía catéter, se estaba respirando de manera artificial, es invasivo para su cuerpecito y fue tanto para ella que agarró una infección y se le infectó su sangre. Literalmente toda su sangre se hizo pus. Y dijo, la verdad, así el doctor, ya saben, lindos los doctores, ¿verdad? O sea, contacto. La verdad, no creo que vaya a sobrevivir. La tasa de porcentaje de este tipo de sepsis en bebés con tan bajo peso y prematuros, pues de mortandad es muy alta. Entonces prepárense, despídanse de la bebé y bla, bla, bla. Mi esposo, recuerdo que él le marcó a nuestro pastor, y nuestro pastor, un gran hombre de fe también, y él dijo, no escuchen el diagnóstico. Esa niña Dios se las dio, y fue a donde estábamos al hospital y habló con mi esposo, y después me marcó por teléfono a mí porque no lo dejaban entrar a la sala de maternidad, y él me dijo, mija, no hagas caso de ese diagnóstico, tú tienes tus promesas, saca las promesas que Dios te ha dado y pelea por la vida de Alexa. El Señor, esa niña es sana y tú la vas a sacar de ahí sana. Y bueno, fue un momento en el que mi fe así me llené de fe. Dije, claro que sí, Alexa, claro que va a estar bien, y rechazamos este diagnóstico y bueno, comenzamos a orar toda la familia. Pero a las horas de ese momento en el que ya estábamos llenos y estábamos bien los dos, mi esposo, había justamente un congreso de mujeres, ¿saben? El congreso de mujeres anual de nuestra iglesia, y en ese tiempo mi esposo y yo éramos pastores de niños. Estoy hablando de hace 11 años casi. Y
Y simultáneo al congreso de mujeres, nosotros hacíamos un congreso de niños por el tema del cuidado de niños, para que todas las mujeres pudieran venir. Por cierto, ya no lo hacemos porque era muy pesado para los niños. Recibíamos como 300, 400 niños en todo el sábado. Y yo recuerdo que mi esposo, como estaba arrancando el congreso y él estaba en paz con lo que habíamos orado, él me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver cómo arranca el congreso con el equipo y regreso. La verdad, yo no quería que se fuera porque yo estaba muy vulnerable, pero no le dije nada. Le dije, sí, está bien. Fue. No sé, no tenía ni 10 minutos que se había ido y entra el médico. Me dice, ¿estás sola? Dije, sí, estoy sola. Dijo, ay señora, lamento mucho, pero a su niña le acaba de dar un derrame cerebral. Dijo, Alexa, fue muy fuerte el tema de su infección en la sangre y no lo soportó, su cerebro no lo soportó y acaba de tener, entonces necesito que firme estos documentos, va a entrar a quirófano, no le puedo dar esperanzas. Y yo recuerdo lo demás, no lo recuerdo porque fue como abajo del agua, no lo escuché así, como de qué me está hablando. Y comencé a marcarle a mi esposo y mi esposo no me contestaba, porque él estaba con el equipo de servidores y estaban todos orando y clamando a Dios por la vida de Alexa, y él estaba siendo lleno de fe y estaba guerreando desde su trinchera. Pero en ese momento Dios había decidido tratar algo conmigo a solas. Y lo menos que yo sentía en ese momento era la presencia de Dios. Yo me sentía muy sola y yo estaba muy enojada con mi esposo. Sabes, yo no es fácil que me enojo, no soy una persona colérica, es muy difícil que me haga enojar algo. Y yo recuerdo que la emoción que sentí en ese momento fue el temor, pero yo lo expresaba con mucho coraje porque decía, ¿por qué me dejó sola? Y yo le marcaba a mi esposo y él no me contestaba. Y mientras oraba yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¿Cómo qué necesidad? O sea, si ya podíamos no haber tenido más hijos, me diste promesas, me hablaste, confirmaste la vida de Alexa, ahora la tuve, la cargué. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esa pregunta hacemos mucho, porque es raro que digas ¿para qué? No, porque esas son la verdadera pregunta, la que tiene propósito, que debemos preguntar. Pero en el momento de dolor no siempre somos así. Jesús en la cruz varias veces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y recuerdo que en ese momento me marcó mi esposo, me regresa la llamada. Cuando yo le contesto, lo primero que sale de mí es una queja, hablando de mí, ¿sabes? Le dije, ¿por qué me dejaste sola? Antes de decirle la noticia de Alexa. Y él me dijo, Elena, no te dejé sola, Dios está contigo. Más gordo me cayó. Y entonces comienzo a decir todo así, todo mi argumento y todo. O sea, esto pasó con Alexa y mira, o sea, y aquí estoy yo sola y nadie está conmigo, yo tuve que afirmar todo y yo necesito que estás. Y mientras yo le estoy diciendo todo el diagnóstico, él me dice, hey, Elena, hasta que llega el hombre que me grita y me dice, escúchame, no te dejes sola, Dios está contigo y la presencia de Dios está con Alexa. Voy para allá, pero ármate de valor y clama a Dios por la vida de Alexa. Y en ese momento mi fe se activó. En ese momento lo primero que me inundó fue la vergüenza. Pero te das cuenta cómo no todo se trata de nosotros. Ese momento se trataba que yo no perdiera el tiempo pensando si estaba sola, si me habían dejado, pobrecita de mí, las hormonas, es mi hija, nadie entiende. En ese momento se trataba de pelear por la vida de mi hija. Y la palabra que mi pastor me había dado era una palabra que necesitaba estar permanente en todo momento, de creerle a Dios por las promesas que me había dado para Alexa. Y entonces fui rápido al Señor y comencé a clamar a Dios y le dije, Señor, tú nos diste a Alexa.
Y ahora que se haga tu voluntad sobre la vida de Alexa. Qué maravilloso fue conocer a Alexa estos momentos y verla llorar con esa valentía y verla nacer y tenerla al menos unos minutos en mi pecho. Señor, gracias. Y recuerdo que me permitieron pasar a verla. Y sabes, yo le doy tantas gracias a Dios que mi esposo haya confrontado mi fe en esa llamada. Porque cuando yo entré a ver a Alexa, yo creo que no había forma que una mamá estuviera preparada para ver lo que vi. Porque, sabes, mi hija es muy blanca y Alexa nació rosita, tenía ese color así súper rosita. Nos reíamos y decíamos, es que no es blanca, es rosa. Y cuando yo entré y la vi en esa incubadora, ella estaba de color gris. Y tenía sus brazos y sus manos abiertas y sus piernitas extendidas. Y tú sabes que eso no es lo natural en un recién nacido. En un bebé siempre están en la posición fetal. Pero esa bebé estaba boca arriba y la única señal de vida que había era su vientre en esa respiración artificial que hacía que subiera y bajara. Y todos esos sonidos que había en esa unidad de cuidados intensivos. Pero yo entré llena de fe. Yo entré con una identidad firme. Yo dije no. Me acerqué y le dije, Alexa, vas a entrar en quirófano, pero Alexa no está sola. Alexa, Dios va a ir contigo y tienes el privilegio, mi vida, de experimentar la presencia de Dios a tu temprana edad. Las enfermeras estaban ahí y me veían y ellas lloraban, me sobaban la espalda, como decían, pobrecita, porque yo le decía, Alexa, tú vas a irte a casa con nosotros. En la casa hay 2 hermanas que te aman desesperadamente y que están desesperadas por conocerte, por jugar contigo, por enseñarte cosas. Tú eres parte de una familia que le servimos a Dios. Papá y yo somos pastores de niños y hemos orado por ti. Tú necesitas irte a casa, amor. Y yo comencé a declarar todas las promesas que en su momento no tuvieron sentido. Yo las leía y decía, qué bonita palabra, y la anotaba. Y yo pasé con mi cuaderno ese día y comencé a leerlas, y todas esas promesas tenían sentido ahora. Y dará vigor a tus huesos. Y en Isaías, y tenía tantas promesas en Oseas, y el Señor te pastoreará siempre. Cuando salí de ahí, entró mi esposo, ya habían llegado, nos abrazamos, estábamos fortalecidos. 10 horas después el doctor nos dijo, anoche nos cambiaron a su bebé, la niña está respondiendo, no tuvo que entrar a quirófano, tenemos esperanza. Amigas, hermanas, 14 días después, Alexa estaba en casa, completamente sana. Ese es un aplauso para el Dios de milagros, que hace cosas extraordinarias en personas completamente ordinarias, simple y sencillamente porque nos tomamos de su mano y decimos, mi identidad es ser una hija de Dios, porque decidimos vestirnos de Cristo, ponernos toda la armadura de Dios y pelear por nuestras generaciones, pelear en fe por las promesas que Dios nos ha dado. Ponte de pie, mujer. Alexa hoy tiene casi 11 años. Ella le sirve a Dios en la alabanza, en el ministerio de niños. Nunca tuvo una secuela del derrame cerebral de ningún tipo. La llevamos a hacer tomografías a los 3 meses, luego a los 6 meses, hasta que finalmente el especialista nos dijo, no tienen que hacerle estudios, la niña es otra niña, la cambiaron. Pero yo quiero que tú recuerdes de la clase de Dios al que servimos. Y yo quiero que tú conectes con esta palabra desde el sentido que no importa dónde estés, no importa cómo estés, Dios está buscándote, mujer. Y sabes, la historia de Adán y Eva en Génesis 3, al menos ese capítulo, termina diciendo que entonces Jehová Dios los vistió con una piel de animal. En ese momento Dios ya tenía
la historia de la redención. ¿Qué tuvo que haber para cubrir la desnudez con pieles de animal? Un sacrificio. Dios estaba enviando el mensaje de lo que más adelante iba a suceder para poder conectar otra vez con Él. Los viste como resultado de un sacrificio, diciendo: años después yo voy a enviar a mi hijo y voy a recuperar la conexión. Tú y yo vivimos ahora bajo la gracia, gracias al sacrificio de Jesús. Y yo quiero que levantes tus manos si tú hoy estás deseando vivir esa identidad en Cristo. Deuteronomio 4:29 dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma lo encontrarás. Si desde allí, desde tu lugar, si desde allí, desde tu fracaso, si desde allí, desde tu divorcio, desde allí, desde el abandono, desde allí, desde el abuso, desde allí, desde tu vergüenza,